Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas de los que hablar. Tenemos que ir desde Helmut Marko, que ha hablado sobre Sergio Pérez después de esta primera mitad de temporada. Tenemos que hablar acerca de Otmar Szafnauer, que también ha relatado el por qué se marcha del equipo Alpine. Tenemos que hablar de Lewis Hamilton incluso, pero lo primero tenemos que hablar al respecto sobre Fernando Alonso y cómo se sintieron en Aston Martin en este Gran Premio de Bélgica. Recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo, y primero vamos a dar comienzo con el tema con relación a Fernando Alonso y el equipo Aston Martin, porque lo que dice Fernando Alonso es que del Gran Premio de Bélgica salen bastante contentos y de un estado de ánimo mucho mejor al que habían salido después de Silverstone, sobre todo después de Hungría, y del que había salido incluso después del sábado, cuando tuvo el abandono y cuando Stroll no consiguió llegar a puntos. Pues en sí al final del Gran Premio de Bélgica salen mucho mejor, porque salen con la sensación de haber vuelto a ser rápidos, de haber vuelto a ser competitivos, porque no es solo haber quedado quinto, sino que además pudieron tener el ritmo como para poder retener tanto a Russell, tanto a Norris, y eso era algo que en las últimas carreras no habían sido capaz. Que yo ya os he estado hablando en el canal al respecto sobre el hecho de que, para empezar, Alonso, y esto está bastante claro, que Aston Martin siguió siendo ese quinto equipo. Es decir, no fueron capaces de pelear en general frente a Mercedes, y hay varios factores por los que Alonso es capaz de conseguir llegar a ese quinto puesto. Para empezar, porque Alonso, es Fernando, tiene un ritmo muy elevado, muy alto, mucho mayor en comparación con Stroll incluso. Stroll que sufre de degradación, Alonso que consigue retenerlo, consigue mantenerlo. Sí que es verdad que además Stroll también va a una estrategia diferente. Además, Alonso siendo, como digo, también Fernando, que en la primera vuelta se ve muy beneficiado gracias al toque que tienen Carlos Sainz y Oscar Piastri, porque eso, por ejemplo, Russell no lo pudo aprovechar. El hecho de que tocasen dos pilotos por delante y adelantes ya no solo a Oscar Piastri, sino también a Russell y a Norris por el medio, que Russell y Norris no habían tenido ningún toque. ¿Por qué? Pues porque ellos se vieron envueltos en todo ese accidente y no supieron cómo pasar desapercibidos, cómo pasar sin verse perjudicados. No tuvieron ningún toque, ni Norris ni Russell, no se llegaron a tocar con ninguno, pero sí que se vieron perjudicados porque perdieron tiempo, y Alonso lo hace espectacularmente, primero yéndose a la derecha de todo de Rouge, y de esa forma puede pasar a fondo, y ya cuando está en la recta consigue pasar también a Lando Norris, que Norris había conseguido pasar por delante, pero había pasado Rouge de una forma más lenta. Por lo tanto, luego ya llegados a toda la recta de Kemmel, ahí se lo come Fernando Alonso, y luego ya consigue pasar a Sainz, que esto es algo que también se ha hablado, ¿no? Que bueno, Sainz al final retiene mucho a los pilotos de detrás. Efectivamente, pero es que Alonso lo pasa a la primera que puede. El resto le tardaron un rato más en conseguir pasarle, y ahí Alonso consiguió también sacar bastante tiempo. Entonces, por eso digo, y más allá de ahí, luego a final de carrera además pudo retener, incluso tener algo más ritmo que un Russell, que también iba a una estrategia algo diferente. Pero bueno, independientemente de eso, al final ya os estáis viendo que Alonso necesitó ese accidente y poder salir beneficiado ahí para conseguir adelantar. Alonso necesitó pues tener una estrategia diferente para poder retener también a George Russell, sobre todo. Al final sí que es verdad que fueron ese quinto equipo igualmente, pero la sensación es diferente, es lo que os he estado diciendo anteriormente también, que es el hecho de, es el mismo resultado que principios de julio, el último de julio. La primera carrera de julio, que fue Austria, acabas con el mismo resultado que acabas hoy. El hecho es que ahí fue quinto viniendo de haber hecho un podio, entonces es un bajón de motivación. Piensas que es por el circuito, luego en Silverstone te llevas además un golpe mayor, que también piensas que es por el circuito, y en Hungría ya te llevas el golpe definitivo porque ahí esperabas ir bien y ya te das cuenta que no era el circuito. Y luego llegas a Bélgica habiendo hecho cambios, reaccionando rápido, cambiando un poco el fondo, que no es la gran mejora que se espera. Lo llevamos informando esto desde el jueves, que fue cuando se anunció esas mejoras que había traído Aston Martin para este fin de semana. Yo ya os dije que no son las mejoras definitivas, es una activación rápida, un cambio rápido por intentar buscar algo más de ritmo, pero las mejoras grandes, las mejoras con las que Aston Martin realmente espera volver a estar en la mezcla y espera volver a estar en la pelea por puestos más altos, es la de Zandvoort. Por lo tanto, es una reacción muy rápida de Aston Martin, lo han hecho bastante bien, y más allá en la carrera, ahora lo veremos también con relación a Fernando Alonso, pues dice que lo ejecutaron todo bien, y gracias a todo eso, pues salen motivados de Bélgica, consiguen salir en una mejor posición, consiguen salir, mantienen
mantienen el tercero en el Mundial de Pilotos y Mundial de Constructores, que ahora tenemos que hablar acerca de ello también, pero lo consiguen mantener y eso al final les hace que también salgan de una forma diferente, salen de una motivación diferente, sale con una sonrisa Fernando Alonso, que Alonso salió del sábado que la cara estaba desfigurada de Fernando Alonso, o sea, es decir, no... Tú le mirabas y desde luego una sonrisa ahí no tenía en esa cara Fernando Alonso, como es lógico después del sábado con el con el abandono que tuvo, con Stroll sin llegar a puntos, con lo que les pasó en la clasificación, pues estaba, obviamente era bastante claro, pero luego ya el domingo sí que tuvo una sonrisa por haber conseguido la remontada, por haber conseguido todos esos factores. Entonces, cuando le preguntan a Fernando Alonso, dice cosas bastante interesantes y vamos a leer las declaraciones, que lo que dice es: el estado del ánimo del equipo antes del parón es distinto al del sábado. Creo que estamos algo más felices, sintiéndonos rápido de nuevo, la estrategia fue perfecta y las paradas fueron buenas también. El ritmo del coche estuvo de vuelta en la mezcla con los equipos de zona alta. Creo que podemos irnos al parón veraniego algo más felices, pero con los pies en el suelo hemos perdido la competitividad desde el principio de año, así que tiene que venir más por nuestra parte tras el verano. Así que ahí vemos que aún así Alonso pide más a su equipo, que esto es algo que ya estuvimos viendo en el día de ayer, no se conforma con esto, porque aún así es lo que os estoy diciendo, siguen siendo ese quinto equipo, sigue viéndose condicionado a que también Norris tuvo un mal comienzo de carrera, porque de encima perdió tiempo, porque no le vinieron bien las condiciones, por cómo estaba además configurado el monoplaza. Es decir, son varios factores por los que Alonso consiguió llegar a ese quinto puesto, que el primordial es que realmente tuvieron un mejor ritmo que el que habían demostrado en carreras anteriores. Todo esto además en un circuito poco favorable, y eso hay que contarlo, era un circuito en el que este resultado era ya mejor de lo esperado a principios de año. Es decir, a principios de año a lo mejor, sin contar que encima estuviese McLaren, lo que podrías llegar a esperar es un séptimo puesto. Es decir, si quitamos a McLaren de la zona alta, lo que se esperaba de Aston Martin este fin de semana es que estuviera por detrás de Red Bull, como siempre, por detrás de Mercedes y por detrás de Ferrari. Eso te baja a que tu puesto potencial es séptimo. Pero ahora encima estaba McLaren y en este circuito se le daba mejor a McLaren, por lo tanto era noveno. Si es que noveno puesto era lo que aspiraba a Aston Martin y han conseguido ser quinto. Es decir, es un resultado mucho mejor de lo esperado a principios de año, mucho mejor de lo esperado hace una semana. Así que en ese sentido está muy bien por parte de Fernando Alonso y esa motivación que consiguen obtener en el equipo Aston Martin. Que además hay un piloto que les ha fijado como si fueran su objetivo para esta segunda mitad de la temporada, para las últimas 10 carreras que tendremos a final de año. ¿Y cuál es ese piloto que les ha fijado como objetivo? Ese es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton lo deja muy claro en Sky Italia, que el objetivo que va a tener hasta final de temporada va a ser el de conseguir ser por lo menos tercero en el Mundial de Pilotos, que ahí ahora mismo todavía está Fernando Alonso. Se pensaba Hamilton que le iba a conseguir arrebatar ese puesto, pero finalmente gracias al buen puesto final que tuvo Fernando Alonso en carrera, consigue Alonso mantenerse tercero en el Mundial y se mantendrá así todo el verano gracias a un único punto de diferencia. Entonces ese es el objetivo que se marca el Hamilton, lo deja bastante claro, ese es el objetivo, conseguir ser tercero en el Mundial, porque al final ahora mismo además ser tercero en el Mundial y más con la ventaja, claramente más con la ventaja que tiene Red Bull, ser tercero en el Mundial es ser el líder del resto, ser el segundo, ser el subcampeón es ser el líder del resto porque no hay nadie compitiendo frente a Red Bull. Entonces, si ser segundo en el Mundial de Constructores es ser líder del resto, ser tercero en el Mundial de Pilotos es serlo también en el Mundial de Pilotos. Es como si quitamos a Red Bull, ¿quién sería el líder del Mundial? ¿No? Porque al final Red Bull el que está en su propia liga y luego el resto. Entonces, siéndolo así, pues entonces ese es el motivo por el que Hamilton fija ese objetivo, porque además ser segundo en el Mundial de Pilotos, muchísimo tendría que fallar Checo para que sea capaz de conseguirlo, porque al final siguen demostrando una superioridad bastante grande. Por lo tanto, ese es el objetivo para cualquier piloto ahora mismo, que es ser tercero en el Mundial, y ese es en el puesto en el que se marcha Alonso, que ahora que estoy hablando de esto, fijaros el puesto que se marcha Alonso al parón veraniego, se marcha tercero en el Mundial de Pilotos. ¿Quién lo hubiera dicho hace un año? Cuando se anunció la marcha de Fernando, que además se anunció hace exactamente un año la marcha de Fernando Alonso al equipo Aston Martin, ¿quién lo hubiera dicho en aquel momento que estaríamos en este puesto? Desde luego que en ese sentido es impresionante y eso es lo que dice también el propio Lewis Hamilton, que sobre todo en lo que nos tenemos que detener a hablar sobre el piloto británico, se ha pronunciado Hamilton al respecto sobre su futuro, que seguimos sin tener nada decidido con el futuro de Hamilton, no hay renovación por medio y no se sabe qué es lo que va a ocurrir, porque Hamilton a final de temporada, recordemos que acaba su contrato, pero es que recordemos que antes de Canadá, que es hace más de un mes ya, lo que nos dijo Toto Wolff es que estaba ya muy avanzado y que iba a ser cuestión de días el anuncio. Eso lo dijo antes de Canadá.
y estamos ya en el parón veraniego, ha pasado más de un mes y ese anuncio no ha llegado. Lo que dice Hamilton es que antes de la temporada, antes de que concluya, ya se habrá decidido su futuro, ya se habrá decidido su nuevo contrato, llega a decir incluso, es decir, que él quiere renovar y además llega a decir que confía al 100% en su equipo. Pero es lo único que tenemos acerca de una posible renovación de Lewis Hamilton por el equipo Mercedes. Todavía no sabemos nada más y es lo único que se detiene a decir el piloto británico antes de llegar a este parón veraniego. Lo que dice textualmente es, antes de que acabe la temporada ya habremos cumplido el nuevo contrato. Es decir, que antes de que acabe lo tendríamos que saber, pero de verdad, esto llevamos desde el parón, no de verano, sino de invierno del año pasado, entre la temporada 2022 y 2023, hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque los primeros en pronunciarse fueron desde Mercedes, diciendo que esto iba a ser cuestión de sentarse un día y saldrían con el contrato renovado. Eso lo dijo Toto Wolff, que sería cuestión de que se juntaran él y Hamilton un día y lo tendrían todo hecho. Eso lo dijo en enero, en diciembre incluso te podría llegar a decir. Y estamos ahora mismo en agosto y no ha ocurrido nada de esto. Llevamos todo el año hablando acerca de que si Hamilton quería renovar, si no, si se hablaba de que se podía ir, que se habló de ya de la oferta final y que parecía que esos iban a ser lo que iba a conseguir Hamilton, que os recuerdo que era un contrato con un salario algo menor, consigue la prima si llegas a conseguir el Mundial, la misma que ha tenido todos estos años, y sobre todo con un puesto de embajador en el equipo Mercedes para el momento en el que se retirase de la Fórmula 1. Ese era el contrato que parecía que iban a aceptar, parecía que tenían ahí, pero todavía no se habría firmado. Es el contrato que más factible es que llegue a tener y yo ya os dije que al final yo creo que el hecho de que se esté retrasando tanto, bueno, yo ya no sé ahora mismo por qué, porque ya sí estaba decidido que iban a bajarse el sueldo, ahora mismo ya en este punto no sé qué es lo que estará pasando para que no haya esa renovación. Quizá que Mercedes no le quiere renovar o quizá que Hamilton no quiere renovar. No lo sé, o no quiere renovar en estas condiciones, pero si ya estaba decidido, yo ya os dije que yo lo que pensaba que lo estaba retrasando todo un poco era el hecho de tener que bajarse el sueldo, que era algo que Hamilton no querría. Pero parece que lo aceptó al final bajarse un poco ese sueldo, consiguiendo el hecho de mantener esa prima de si llegas a ganar el Mundial, pero por ahora no hay noticias y no hay nada. Más allá de ahí, de lo de que antes del final de temporada estará decidido ya ese nuevo contrato, lo que dice Hamilton es sigo confiando al 100% en este equipo y a todos nos ha llevado más tiempo llegar donde queremos estar, pero creo que lo conseguiremos, solo tenemos que seguir trabajando y esforzándonos y es lo que estamos intentando hacer. En las próximas carreras se irán introduciendo mejoras en el coche, pero estoy haciendo lo que puedo. Eso lo dice Hamilton, que bueno, nos confirma esas mejoras que Mercedes va a seguir trayendo porque por mucho que hayan dicho que se van a centrar en 2024, las mejoras siguen hasta final de temporada y eso va a ser todos los equipos con la excepción de Red Bull que han dicho que no habrá más mejoras. Sigue diciendo, dice, he tenido grandes reuniones con el equipo, hablando con jefes de aerodinámica, el jefe de dinámica de vehículos, con lo que hay en mente para el coche del año que viene. Recordemos que además Hamilton hace poco, después de Hungría, dijo que Mercedes tiene ya que olvidarse de cualquier otra dirección, si es que a lo mejor lo están pensando desde dentro, y centrarse únicamente en seguir la dirección de desarrollo de Red Bull, que es la correcta. Así que esas son las palabras de Hamilton, eso es lo que dice. Recordemos también únicamente, ahora hablando acerca de lo que estaría ya hablando, ¿no?, con los jefes de aerodinámica y demás para 2023, recordar únicamente que no, está hablando para los de 2024, quiero decir. Recordar que el año pasado él dijo que estuvo muy encima de los ingenieros para el coche de 2023 y no le hicieron caso. Y luego además Mercedes necesitó cambiar radicalmente el concepto del monoplaza. Quiero decir que a lo mejor también puede hacer que tampoco esté del todo contento en Mercedes. Bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo con el piloto británico, todavía no se sabe nada y eso es lo único que se ha llegado a pronunciar acerca de eso. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre las palabras de Helmut Marko, al respecto sobre Sergio Pérez, que ya sabemos que os lo he comentado al principio de este vídeo, que ha hablado sobre él. Sabemos que Sergio Pérez quedó en segunda posición en el pasado Gran Premio de Bélgica, siendo superado por 20 segundos frente a su compañero de equipo, y lo que dice ahora Helmut Marko es que lo que le puede venir bien en cuanto a motivación a Sergio Pérez ahora mismo para conseguir mejores resultados es que ha abandonado la idea de ser campeón. Eso es lo que ha llegado a decir Helmut Marko, que Checo ya habría dejado de estar pensando ser campeón del mundo y cree que eso le puede llegar a venir bien ya no solo para rendir mejor, sino para seguir en el equipo Red Bull, porque va a conseguir mejores resultados, eso claro, obviamente también es así, y va a dejar de estar pensando únicamente en ser campeón del mundo. Ya sabemos que él lo ha comentado en alguna ocasión ya, que este objetivo
objetivo que tiene ya para esta temporada es simplemente el de mantener el segundo puesto en el Mundial de Pilotos, porque conseguir ser campeón con la distancia que tiene Verstappen, el momento en el estado en el que está, que le saca más de 100 puntos en 10 carreras, pues es complicado que lo vaya a llegar a remontar. Pero me parece bastante curioso esa frase, ¿no? Que dice, ha abandonado la idea de ser campeón del mundo. Lo que dice es, tenemos contrato con Pérez hasta finales de 2024, que eso es acerca también de ese futuro que llega a tener. Y dice, es segundo en el campeonato del mundo y qué necesidad tenemos de tomar medidas. O sea que de esta forma además también nos deja claro que Checo va a seguir en 2024 porque se sigue hablando sobre si seguirá o no. Bueno, yo ya os he hablado que para que Checo no siga en 2024, que para empezar Red Bull es el equipo que te puede echar perfectamente, pero te echa por algún motivo también. Tendría que estar rindiendo muy mal y no está siendo el caso. Está fallando en muchas ocasiones en clasificación sobre todo, pero el rendimiento pues luego dentro de lo malo no es nefasto. Eso es lo que está ocurriendo con Checo Pérez. Si fuera nefasto, desde luego que lo echarían, pero al no estar siéndolo, pues en 2024 lo más posible es que se mantenga en el equipo. Y lo que dice es, ahora se ha despertado del sueño mundialista. Quizá eso le ayude a centrarse de nuevo en ofrecer el mejor rendimiento posible. Así que eso es lo que llega a decir. Desde luego que sí que también, y aquí puedas pensar una cosa o puedas pensar otra, sí que es verdad que creo que el hecho de ya no poder pelear por el título le va a liberar en cuanto a presión, que creo que es algo que a Checo al final le ha acabado pudiendo, sobre todo no lo digo porque no pueda manejar la presión, sino porque lo vimos a principio de temporada que sí, sino que ya hubo un momento en el que Verstappen se le escapaba, él estaba cometiendo errores en clasificación. Vimos lo de Miami, que él salía en la pole y le consiguió ganar Verstappen. Errores en clasificación en Mónaco, en España, en Canadá. Yo creo que llegó un momento en el que ya luego, por ejemplo, la clasificación en Austria, le ocurrió que tuvo esos problemas con los límites de pista, por lo que no pasó a Q3, por el hecho de estar en tanta tensión de no puedo fallar, que fallas. Creo que es algo que sí que ahora mismo se va a liberar de esa presión y va a conseguir rendir a su rendimiento normal. Creo yo que es lo que va a ocurrir. Aún así, ante todo eso también Helmut Marko ha destacado cuál es el único punto débil del piloto mexicano. Porque es además justo el que estamos comentando, la clasificación, según comenta Helmut Marko, que lo que dice es, Checo hace muy buenas carreras y adelanta bien, solo están los errores en clasificación, eso siempre ha sido su punto débil, que lo deja bastante claro, que ese es el punto débil que tendría el piloto mexicano, y esto sinceramente, y aunque le haya caído críticas a Helmut Marko por decir esto, sinceramente tiene razón, quiero decir, es el peor punto de Checo, pero es que yo creo que esto no es sorpresa, pero ahora parece que no. Yo, sinceramente, el peor punto de Checo es la clasificación. ¿Esto dice que sea mal clasificador? No. ¿Es porque sea mal clasificador que ha tenido los problemas que ha tenido este año en clasificación? No, yo ya os he explicado que yo creo que es por temas de motivación y por lo que os decía antes además, pues entonces al no tener esa presión ya va a conseguir rendir algo mejor en esa clasificación. Por eso yo creo que es por lo que acumula los abandonos en la clasificación de Mónaco, la mala clasificación que hace en España, los errores que hace en Canadá, los errores que hace en Austria, todo eso que se fue acumulando. Yo creo que es por eso. Pero ¿es el punto débil de Checo la clasificación? Sí, es que Checo es mejor corredor que clasificador. Pero es que eso no hay ningún problema y hay mucha gente llevándose las manos a la cabeza. Alonso es mejor corredor que clasificador de toda la vida. Y es incluso mejor, si tienes que ser una única cosa, es mejor eso. Es mejor que seas un mejor piloto en carrera que en clasificación, porque donde se reparten los puntos es en carrera. ¿De qué te sirve? Y lo voy a decir además con un ejemplo que yo creo que es mejor clasificador ahora mismo que corredor, porque comete errores en carrera, en clasificación, porque su talento es muy bueno y en clasificación es capaz de ir al extremo y conseguir rendir muy bien, pero luego en carrera pierde muchísimo por ritmo porque no es tan constante como sí que lo puede llegar a ser, por ejemplo, en este caso Checo. ¿De qué te sirve hacer lo que le ha pasado a Leclerc en muchas ocasiones? Es decir, Leclerc es impresionante en clasificación. ¿Cuántas poles ha hecho Charles? ¿Y cuántas poles ha tirado cuántas poles ha tirado? ¿Cuántas carreras ha salido desde la pole y no ha ganado? Más de la mitad, y bueno, y bastantes más de la mitad. Leclerc, si no recuerdo mal ahora mismo el dato, tiene 5 victorias. Creo recordar, si no son 5, son 6, será una más. Una de ellas, únicamente una de ellas, no es desde la pole, que fue el Gran Premio de Austria de 2023. El resto son desde la pole. Pero es que si son 5 victorias o 6 victorias desde la pole, creo que son 5 victorias desde la pole, si no recuerdo mal. Contando eso, habrá hecho que 20 poles y tiene 5 victorias desde la pole.
incluso más, a lo mejor ha hecho Leclerc poles. Quiero decir, es un muy buen clasificador, pero en carrera pierde. No es el caso de Checo. El caso de Checo es mejor corredor que clasificador. Y eso es muy bueno, sinceramente. Y es el problema que tiene Checo, que le está fallando en alguna ocasión porque tiene que remontar, pero es mejor. Es mejor que tenga que... entended lo que quiero decir. Es mejor que tenga que remontar y acabar en acabar en la posición ideal y conseguir los puntos que conseguir la pole y a lo mejor acabar la carrera. No lo digo en este caso este año por Leclerc, porque este año salió desde la pole en Bélgica, pero al final eso sabes que lo vas a perder. Pero digo años que podría haber ganado perfectamente y lo ha pasado. Y es mejor esto que te pase eso. Un año que puedes ganar perfectamente la victoria, sales desde la pole, pero no la ganas. Y ya no lo digo por problemas. Por ejemplo, su primera pole en la Fórmula 1 fue en Bahrein 2019, pero ahí tuvo problemas de motor. Quiero decir, ya no digo ese tipo de casos, digo casos que de verdad salía desde la pole, tenía posibilidad de ganar, no ha tenido problemas y ha acabado perdiendo. Francia 2022, por ejemplo. Es un error propio que se va fuera y comete un error, se va contra el muro. Es decir, yo creo que en este caso, y lo estoy poniendo de ejemplo, y Charles es un muy buen piloto, pero estoy poniendo de ejemplo que te sirve mejor ser ese corredor. Por supuesto, al tener ese punto débil en clasificación y que Verstappen no lo tenga, pero porque Verstappen es bueno en clasificación y es bueno en carrera, te hace perder muchos puntos frente a tu rival. Pero es el punto débil que de verdad finalmente en realidad tiene al final el piloto mexicano, en mi opinión, y creo que está bastante claro si ves las carreras y si ves la trayectoria del piloto mexicano, pero ahora parece que no, ahora parece que nunca había tenido esos problemas de clasificación y son por otros motivos. Pues bueno, sinceramente no. Y para concluir este vídeo tenemos que hablar acerca del último de los temas, que tenemos que hablar acerca de Otmar Szafnauer. Recordemos que en el Gran Premio de Bélgica se anunció la salida de Otmar Szafnauer, ex jefe mejor dicho ya del equipo Alpine, que compartió equipo con Fernando Alonso una temporada y ha hablado acerca de los motivos por los que ha acabado saliendo del equipo, por los motivos por los que en teoría habrían acordado entre ambos salir, que yo sigo diciendo que esto yo creo que es su cabeza rodado en Alpine y luego han quedado en que los dos ha sido de mutuo acuerdo su salida, sobre todo porque al final para Otmar, para venderse a otro equipo si quiere seguir en la Fórmula 1 le viene mejor. Pero el hecho, ¿cuáles son esos motivos por los que habrían decidido prescindir de él a mitad de temporada? Sobre todo lo que hizo Otmar Szafnauer es que estaban en puntos diferentes, que él sabía que si quiere conseguir ganar todavía necesitaba tiempo, todavía él había hecho fichajes y esos no habían llegado, es decir, que todavía requería un tiempo hasta que consiguiera cumplir su plan que tenía para conseguir ganar. En el caso de Renault lo querían ya conseguir ganar con ese equipo Alpine, no lo estaba consiguiendo, por lo tanto no le querían dar el tiempo, por lo tanto era inevitable que al final esto se fuese a romper y no tenía sentido seguir alargando su estancia en el equipo francés. Eso es lo que comenta Otmar Szafnauer. Que sinceramente hay cosas que lo va a comentar ahora que son cosas que han ocurrido en estas últimas semanas que ya habíamos comentado, por lo tanto nos va a venir bien y ahora lo recapitulamos, pero sinceramente creo que no es únicamente eso, yo ya lo he dicho, y Otmar Szafnauer es un muy buen jefe de equipo, lo que ha sido en la Fórmula 1, quiero decir, pero en Alpine lo ha gestionado todo muy mal, sobre todo lo peor que gestiona es la dupla de pilotos, los pilotos, no puede ser que se te vayan los dos mejores pilotos que tienes, no puede ser que se te vaya Alonso y Piastri. Porque con Alonso estás mal y con Piastri no le has dado el asiento. Ha quedado bastante claro que este año Alpine estaría consiguiendo mejores cosas, tampoco mucho más porque el coche da para lo que da, pero estarían por lo menos rindiendo mucho mejor si la dupla de pilotos hubiera sido valiente y se hubiera mantenido con Alonso y hubiera subido a Piastri. Y en vez de eso, te has mantenido a Ocon, que claramente era el peor piloto de la dupla de pilotos que tenían el año pasado, y peor incluso que Piastri, yo creo, y has fichado a Gasly, que no es una mala dupla de pilotos, ojo, que no estoy diciendo que sean malos pilotos, es una mucho mejor dupla que la que tiene Alfa Romeo, Alfa Tauri, es mejor dupla que la que tiene Williams, quiero decir, son dos pilotos bastante completos ambos, pero desde luego que era una mejor dupla, esa dupla de pilotos que potencial entre Alonso y Piastri, y lo gestiona muy mal. Luego ya no es solo esto, sino que hay muchas gestiones que hace del equipo que las gestiona fatal Otmar Szafnauer. Y a mí me sorprende mucho porque Szafnauer en Force India, en Racing Point también, en esos 2 años que está en Racing Point, que es lo que es hoy en día Aston Martin, en ese primer año de Aston Martin incluso, lo gestiona bien. También quizá es posible que con esto haya demostrado que Szafnauer es un jefe de equipo que te puede gestionar bien un equipo de media tabla, es un jefe de equipo que es capaz de hacer grandes cosas con la plantilla que puede llegar a tener con poco dinero y para mantenerse en esa zona media, pero no para liderar un proyecto que
esté destinado a ganar, creo yo. Y es algo que ha podido demostrar, pero es lo sorprendente porque sí que me esperaba que fuese a hacer mejores cosas, porque en Force India lo había hecho bastante bien los años anteriores, había conseguido grandes cosas con un equipo sin prácticamente dinero y llegó a Alpine y no ha conseguido nada y lo ha gestionado todo fatal. Es mi opinión al respecto sobre ello. Sus palabras son, bueno, tuvimos un doble abandono en Hungría, bueno, esto habla acerca de la última carrera, y eso no fue genial. Lo que realmente cambió todo, el hecho de que no cambió los dobles abandonos que tuvieran en Hungría o en Silverstone, sino lo que realmente cambió todo fue lo que tenían en mente unas fechas para cambiar el equipo, para mejorar. Pensé que era realista porque sé lo que hace falta, he estado ahí viendo todo, pero creo que algunos directivos de Renault tenían en mente plazos distintos, es decir, él a lo mejor ponía plazos de 5 años más todavía y en Renault querían 2 como mucho. Que recordemos ese plan de 100 carreras que tenía Alpine, que empezó en 2021, que estaríamos a la mitad de ese plan de 100 carreras, pero no han conseguido ir cumpliendo los plazos que se comentaban. Entonces eso es lo que dice, y dice también, siempre lo he dicho, Mercedes tardó 5 años en ganar después de comprar un equipo que ya era ganador. Red Bull tardó 5 años después de comprar Jaguar, que era un equipo muy sólido a mitad de tabla. Se necesita tiempo, eso es lo que hace falta. Si no puedes entender eso, yo pienso una cosa, ellos piensan otra, y entonces es mejor separar nuestros caminos. Eso llega a decir, y eso también sí que es verdad. Al final Mercedes compra Brown GP, que antes era Honda incluso, y está 2010, 11, 12 y 13, y en el 14 gana. Red Bull entra en 2005 y hasta 2009 no está en posibilidad de conseguir ganar. Pero también es más complicado. Y es que Alpine, el hecho aquí es que él llega en 2022, pero Alpine ya estaba con este nuevo proyecto, con este proyecto de las 100 carreras en 2021. Él llega a un proyecto ya empezado, no empieza contigo, que es lo que él siempre ha estado diciendo, ¿no? Que él decía ese plan de 100 carreras que en realmente llevaban 30, no 50. ¿Por qué? Porque no estaba contándolas desde 2021. Y él puede tener razón en ese punto de vista, pero en Alpine llevan 50 carreras, en Alpine llevan 20 carreras más, llevan un año más pensando ya en conseguir ganar, pensando ya en ese objetivo. Entonces ese es el problema, que al final también Alpine pensaba una cosa y Otmar otra, y ninguno de los dos cedió, ni Otmar quería ceder tampoco al hecho de decir, vale, no llevamos 2 temporadas, no llevamos temporada y media, que es lo que llevo yo, sino llevamos 2 temporadas y media, ni Alpine quería ceder a decir, bueno, 2021 nos olvidamos y empezamos el plazo en 2022. Creo yo que ese es también uno de los problemas, el problema también de los tiempos, y para finalizar lo que dice es, creo que todavía tengo buenas aptitudes para conseguir un equipo que pueda rendir bien. Sé cómo hacerlo, solo necesito que me den margen de maniobra y tiene para hacerlo. Si alguien necesita mis habilidades, entonces me quedaré. Esas son sus palabras con las que concluyó en el Gran Premio de Bélgica, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, darle un like, suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo el canal, y seguiremos hablando de Fórmula 1.